En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Muy buenas noches, queridos radioescuchas, queridos auditores. Comenzamos un nuevo Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la nueva app de radio Agricultura. ¿Dónde nos escucha nuestros auditores, Pablo Bolvarán? Desde Copiapó hasta Punta Arenas. A ver, si tú estás en Osorno, somos 91.1, en Talca 94.5, en Valparaíso, Viña del Mar, esta Semana Santa 92.5, en Copiapó 101.3, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana somos 92.1. La radio ahora también se ve, lo puedes hacer a través de nuestro YouTube Live en radioagricultura.cl, canal 182 en Zapping TV y canal 143 en GTD. Voy con la nueva sección de este programa. Pues estoy buscando aquí la pauta, tranquilos. Estoy buscando... Sí, tranquilo, si lo tengo. ¿Vamos a cambiar las presentaciones? Vamos a cambiar las presentaciones. Ya. Pero sí, igual sería bueno que me lo mandaran antes de que empezara el programa. Así como... ya. Eugenio Aguiló, consultor de inteligencia artificial y fundador de Watch, automatización de tareas con IA y WhatsApp. Background, ex subsecretario general de Gobierno, máster en Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona. Y esto de Eugenio mágico y todas esas cosas ya no va. Pues lo cambió Guillermo. Antes era Eugenio el genio por la inteligencia artificial, pero ahora lo puso más formal. Sí que está bien. Guillermo Beuchat, profesor de inteligencia artificial. ¿Cómo era usted, Guillermo? ¿Cuánto era antes? El profesor artificial. Guillermo Beuchat, profesor de inteligencia artificial de la FEN, la Universidad de Chile, y fundador de PowerFinder.ai, buscadores semánticos con IA para empresas, background, consultor y profesor universitario. Una vez más, una semana más. Gracias por estar aquí en Chile Público. ¿Cómo están? Todo bien, pues Jorge, súper bien. Hoy día te traemos un tema bien entretenido, candente. Ha estado muy de moda este tema en el último tiempo, sobre todo por los avances que está teniendo esta tecnología semana a semana. Así que abramos los fuegos con el tema de hoy día, que es el empleo en tiempos de inteligencia artificial. ¿Nos reemplazarán las máquinas? Fíjense que esto es un debate bien abierto siempre en discusiones X, en reuniones sociales o qué sé yo. Hay mucha gente de más edad que tiene cierto temor a veces un poco a la tecnología, por lo mismo que tú señalas. Y efectivamente, o sea, hoy día hay cosas que se hacen en cuanto a tecnología que ya no se necesitan personas. Pero también hay cosas que ha traído la tecnología que antes no existían y que requieren también a personas. Todas estas empresas, por ejemplo, de última milla que te llevan, no sé, porque te llevan el sándwich, que te llevan el supermercado. Antes no existía nada de eso. Entonces también fue una oportunidad nueva. Está bien, a lo mejor ya no está el señor en una fábrica en Manchester, ¿no es cierto?, con la máquina de coser. Pero está el caballero que te lleva el sanguchote o que te lleva también el supermercado a la casa. Entonces, yo siempre he creído que no hay que tenerle miedo a la tecnología. Yo siempre he creído que, claro, la tecnología termina con unos empleos, pero la tecnología también genera nuevos empleos. El problema tal vez va en que hay muchas personas que todavía tienen cierta resistencia a la tecnología. Y diría yo, no porque les guste más o lo que guste menos, sino que simplemente si llevan 50 años haciendo las cosas de determinada manera, no están muy dispuestos a los cambios. Esto sucede mucho en la población de adultos mayores. Y yo siempre se lo digo a mis papás, a mi abuelo o a la gente mayor: no dejen que la tecnología, no dejen que el mundo les pase por encima, porque también uno ve que ahí las personas incluso se van como a veces aislando un poquito, o pasan a depender
del hijo, del nieto, del sobrino de buena voluntad de turno, para que vaya haciendo X tareas que ya no se puede. Ya no es necesario ir a pegarse una cola de 4 horas para conseguir un número, una hora médica. No, uno se mete y están los calendars disponibles de la mayoría de las instituciones y uno reserva horas. Y a veces incluso ese tipo de cuestiones son complejas. Bueno, efectivamente así es pues, Jorge. Por ejemplo, poniéndole números a lo que tú decías, hay un informe de Golden Sachs que dice que el más del 60% de los trabajos que hoy día tenemos no existían alrededor del año 1950. O sea, nuevos trabajos que se van creando es parte de lo que va pasando cuando vamos teniendo avances tecnológicos y es algo de lo más normal del mundo. Efectivamente, hay ciertos trabajos que tienen más riesgo, otros que van a tener menos riesgo, y eso es un poco lo que vamos a ir conversando, pero es muy importante lo que tú dices, cómo nosotros nos enfrentamos a estas nuevas tecnologías, cómo las adaptamos y cómo hacemos dos procesos que son bien importantes, que un poco se habla harto del reskilling y el upskilling, que en el fondo es cómo convertimos a los trabajadores actualmente vigentes con nuevas habilidades que les permitan afrontar estos nuevos tiempos, o les entregamos herramientas que permitan, ¿cierto?, hacer un upgrade o mejorar lo que actualmente hacen. Entonces ahí es un tema que los países tienen que estar preparados porque se viene fuerte. Oye, en mi rol de profe, quería complementar esta reflexión con una información, la verdad, súper interesante de un estudio que se hizo en el MIT, un sujeto llamado David Autor, que escribió un paper en el cual hace todo un análisis de la evolución de la tecnología, de las grandes revoluciones tecnológicas y el impacto que han tenido en el empleo en la historia. Y el título es súper provocador, es llamativo, que dice: si hemos tenido tantas revoluciones tecnológicas en la historia que se supone que vienen a reemplazar trabajo humano, ¿por qué ahora hay más empleo que nunca en la historia? ¿Por qué ahora tenemos las tasas de desempleo más bajas de la historia? Y el tipo hace el análisis y dice, mira, la revolución industrial, cuando aparecieron las máquinas a vapor en el agro y empezó a reducirse la cantidad de personas que trabajaban en el agro, fue todo un miedo, ¿cierto? Y él dice, y después de todas estas revoluciones, 120 años de desarrollo tecnológico en el cual el trabajo ha cambiado enormemente, nunca hemos tenido tanto empleo como ahora en la historia de la humanidad y tanta prosperidad. Y él hace un análisis bien interesante que muestra que las tasas de desempleo, históricamente, cuando crecen las tasas de desempleo, es cuando hay recesión económica, pero no cuando hay revoluciones tecnológicas que vienen a traerle más riqueza a la población. Al final, cuando hay más prosperidad y más riqueza, eso genera más empleo, no menos, en el neto, ¿sí? Obviamente el hecho de que los trabajos cambien hace que hayan ciertas actividades o ciertos roles que van desapareciendo y van evolucionando ¿cierto? La tecnología como que los va ocupando de cierta manera. La misma tecnología se recicla. Exacto. Imagínense ustedes en términos de comunicaciones, cuando llegó el teléfono, especialmente en el empleo femenino, estaban las famosas, estas chiquillas que te conectaban, la operadora. La operadora. Sí. O tú llamabas, yo no hacía, pero tú llamabas y decía, sí, mire, le van a hablar. Sí. Le van a hablar y te conectan. Y pum, y tenían unos paneles con los enchufes y tenían que. Pum, iban conectando. Hoy día no existe nada de eso. Absolutamente nada de eso. Pero, como decías tú, probablemente con todos los problemas que hoy día tenemos un mundo bien atribulado, debe ser de los momentos de más prosperidad de la humanidad en términos de acceso a recursos, de acceso a alimentos. Por supuesto que tenemos todavía poblaciones vulnerables relevantes. No obstante, debe ser de los momentos más auspiciosos como para de aquí en adelante crecer, de aquí en adelante ser mejor. Oye, te tiro otro dato más para complementar esto Dale, que dices. Que fíjate que a principios del siglo pasado era muy común la semana de 6 días laborales, no de 5. Y las jornadas laborales eran de 12 horas, no de 8, ¿sí? Y el mundo ha ido evolucionando en la dirección de trabajar cada vez menos horas. Nosotros en Chile hace poco aprobamos en el Parlamento, ¿cierto?, una nueva norma que quiere llevar a Chile a la jornada laboral de 40 horas. La ley de las 40 horas. Exacto. Que va a ser bien paulatina, además. Claro, tiene un plazo de implementación, qué sé yo, pero hay muchos países, por ejemplo, en Alemania, en Inglaterra también, se han hecho unos pilotos bastante grandes y significativos de trabajo, semanas laborales de 4 días, donde las empresas concentran 36 horas laborales en 4 días y dejan semanas de viernes, sábado, domingo, feriado, digamos.
y todas las que han hecho el piloto, la gran mayoría, creo, no recuerdo el número exacto, pero más del 90%, se declararon favorables a continuar con esta medida de tener semanas de 4 días. Bill Gates, en una entrevista hace poco, dijo que debíamos empezar a pensar de aquí a 50, 100 años que el ser humano va a trabajar 3 días a la semana y los otros 5 van a ser fin de semana. Qué maravilla. Y al final la tecnología es para eso, ¿te fijas? No es que vaya a haber menos empleo, lo que pasa es que el empleo van a ser menos horas Ni y menos, días. ni menos productividad necesariamente. Por el contrario, mucho más productividad. O sea, nosotros ahora trabajamos mucho menos horas que en 1900, trabajamos 8 en vez de 12 y 5 en vez de 6 días, y somos 4 veces más productivos que el trabajador promedio de 1900, en cantidad de riqueza generada, de producto bruto, de valor de la economía, digamos, por trabajador. Entonces, es notable como la tecnología, eso es lo que va permitiendo, que el trabajo humano sea cada vez más potente y más productivo, y requiramos cada vez menos trabajo para ser cada vez más prósperos. Eso es la tecnología, así que estamos muy optimistas de los desarrollos que están ocurriendo. No, claro, y se abren ahí discusiones porque efectivamente el boom que produce esto, el cómo impulsa la productividad del trabajo, abre algunos temas. Uno comentaba ahí Guillermo, bueno, vamos a ser tanto más productivos que, por ejemplo, la jornada laboral podría ser menor, menos días, etcétera. Y el otro es el típico agorero, ¿cierto?, de la preocupación de decir, bueno, eso va a producir que vamos a tener menos trabajo y por consiguiente hay gente también que habla de, tenemos que discutir, por ejemplo, como humanidad, el tener ciertas cosas como ingresos vitales mínimos asegurados, porque se viene una revolución tan importante en la productividad que muchos trabajos simplemente, muchos humanos no van a ser necesarios en muchas funciones y eso va a hacer que la estructuralidad del sistema tenga mucho mayor desempleo. Yo por supuesto no estoy muy de acuerdo en que eso vaya a ser así, pero son algunas de las discusiones que se están abriendo. Lo interesante de esto es que al final va pegando por sectores distintos con distinta fuerza, incluso por sociedades. Las sociedades más avanzadas están mucho más, tienen mucho más riesgo de, en el fondo, ser abordados por automatizaciones con inteligencia artificial mucho antes que sociedades que están un poco menos avanzadas. Y eso es bien irónico, porque al final leía un estudio ahí que estábamos discutiendo con Guillermo, países como Brasil, por ejemplo, en que hay bajo acceso a ciertos tipos de digitalización, irónicamente tienen mayor protección en ciertos grupos de menor educación con respecto a cuando la revolución de la inteligencia artificial los podría, ¿cierto?, ir desplazando o requiriendo que se reconvirtieran. Entonces al final es un tema bien complicado que va avanzando, que a nosotros como país nos trae bastantes desafíos, porque nosotros sí somos una sociedad que está bastante avanzada, una sociedad que en el ámbito aparte de la inteligencia artificial tiene bastantes más herramientas que los países incluso que nos rodean, ¿cierto?, en Latinoamérica, y nos plantea preguntas y desafíos que vamos a tener que ir abordando. Uno de los grandes desafíos probablemente que tengamos que enfrentar como país para complementarnos acerca de las nuevas tecnologías tiene que ver también con recapacitarse, tiene que ver con que todo el mundo pueda tener acceso finalmente a esa tecnología y para eso hay que ponerla a disposición, pero también las personas deben saber ocuparla. Sí, claro, ahí por ejemplo el Sense tiene un papel muy preponderante. No sé qué opináis tú, Guillermo, pero el Estado en general, en lo que es esta reconversión, va a tener un papel que es importantísimo. La responsabilidad es de uno, pero las políticas públicas también tienen que estar porque la velocidad de esto es tan rápido que se requiere ahí mirar esto con una visión país. Sí, estoy súper de acuerdo y también obviamente es importante que las personas tengan conciencia y estén despiertas un poco en esta revolución porque también hay mucho en el individuo. Finalmente las personas van a tener que buscar nuevas formas, buscar nuevos modelos de negocio. Hace poco hacía un análisis, además relacionado con una de las noticias que traemos aquí para comentarle a los auditores, sobre la conducción autónoma de vehículos. Tú sabes que en Estados Unidos ahora hay varias ciudades donde tú pides un taxi, digamos una aplicación, y llega el auto solo, transporte de aplicación, y llega el vehículo solo, sin conductor, y es un servicio de pago, o sea, no es una prueba, un piloto, no, ya funciona. Tanto así que en una de las ciudades donde está funcionando esta tecnología, la tecnología de Waymo, que es la de Google, hay otra que se llama Cruise, que es de General Motors, que compiten. En Austin, por ejemplo, el 20% de los viajes de pago
de la ciudad ya los hacen vehículos autónomos sin conductor. Y claro, si uno es vehículo de aplicación, si uno es conductor de estas aplicaciones, se plantea y dice, oye... Los choferes Uber son las antiguas telefonistas. Exactamente, o sea, va a pasar eso. Sí. Y claro, si yo soy un conductor de aplicación como Uber o cualquier otra, yo me puedo plantear dos posiciones. Una, oye, esto me va a dejar sin pega, ¿cierto? Voy a quedarme, ¿qué voy a hacer ahora si el trabajo que logré conseguir acá me lo va a quitar esta cosa? O la otra posición sería, oye, ahora yo puedo tener una flota de vehículos sin contratar más gente. Entonces ahora puedo hacer muchos más viajes que antes. Entonces ahí depende de la actitud que la persona tenga, ¿te fijas? Y espérate, otra cuestión que hay que ver, el Uber, que nos habla del conductor de Uber, es nuevo. Si Uber ¿hace cuánto existe? No sé, 10 años. 10 años, o sea, Uber vino a matar al taxista en teoría. Sí. Y ahora la inteligencia artificial mata al Uber en todo menos de 10 años. O sea, una cuestión que al final avanza demasiado rápido. Muy acelerado. Muy acelerado. Muy acelerado. En ese sentido, tal vez tengo la impresión, ustedes que son los capos en esto, tengo la impresión que dentro del espectro de personas sub 50 es mucho más fácil estos cambios, es mucho más fácil permearlos. Yo lo viví a lo mejor con los papás que claro, logran subirse un poco, pero ya con mi abuelo, ponte tú, ahí a ellos les costaba mucho los cambios tecnológicos y se resistían mucho más, además. A lo mejor ahí, claro, está uno de los grandes desafíos, ponerlo a disposición, que las personas se puedan capacitar, pero también llegar donde esos que están reticentes, pero que si se mantienen reticentes, lo decía Eugenio, en 10 años aparece Uber, se muere Uber. Entonces, estas personas reticentes que no se nos vayan quedando atrás. Hay dos mundos ahí, porque uno es como la persona, ¿cierto? Adopta la tecnología en su día a día. Eso es un mundo. Pero otra manera de verlo también es cómo los sectores se ven afectados, ¿cierto? Por estas automatizaciones, por estas revoluciones tecnológicas. Me doy a entender cómo. Por ejemplo, el jardinero, independiente que sea un jardinero que tenga 60 años, el trabajo del jardinero hoy día no es altamente reemplazable. Si bien hay máquinas que cortan el pasto, todo el resto del trabajo que hace el jardinero, en realidad hoy día no hay tecnología que lo reemplace. Y puede ser muy joven o menos joven, pero no lo va a reemplazar. Y hay otros trabajos que sí son altamente reemplazables. La telefonista, por ejemplo, la atención al cliente, que independiente de la edad que tenga, o sea, va a haber ahí un reemplazo. Entonces, son dos mundos. Efectivamente, el de cómo nosotros como personas adoptamos la tecnología y estamos abiertos, ¿cierto? A, no sé, ocupar el GPT en mi trabajo diario. Es un tremendo avance en productividad. Si yo empiezo a ocupar ese tipo de herramientas en mi trabajo día a día, voy a ser mucho más productivo. Pero también está el otro desafío más sistémico de ver, bueno, cómo abordamos esos trabajos que están sujetos a automatización, porque la automatización de la inteligencia artificial es mucho más eficiente de cómo lo hacen personas de carne y hueso, y cómo hacer esa reconversión. Justamente, y en el tema de la edad, tú acabas de decir algo, Jorge, bien relevante, que es el gran desafío, yo diría el reto de la tecnología, es romper esas barreras con netamente aplicaciones de fácil uso, con facilidad de uso y con user experience, lo que se llama el UX, que se conoce mucho. Intuitivas. Exacto. Sí, de hecho, si tú haces un análisis, tú conoces personas, por ejemplo, mayores de, digamos, personas de edad de jubilación, mayores de 60, 65 años, que tengan problemas, por ejemplo, con el WhatsApp. Sí, todavía. ¿Todavía alguna? Todavía, o que incluso no le sacan, uno del WhatsApp hace calendar, en el WhatsApp hace encuesta, un montón de cosas que para ellos es como se hizo eso, así te miran con cara si uno fuera Bill Gates. Muy complejo. Sí. Entonces, claro, este tipo de aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo, que ponen a disposición cierta funcionalidad de la tecnología de una manera súper simple, permite que hasta cierto punto, con ciertas funcionalidades, la gente de cualquier rango etario y de cualquier background educacional pueda subirse, ¿te fijas? Hoy día, no sé, mi abuelita ya está en las últimas, digamos, y sabe usar WhatsApp en lo básico, como tú dices, claro, está lleno de funcionalidades que no, pero ya por lo menos puede hablar. Y eso ya es, creo yo, un buen avance de romper esas barreras de adopción por parte de la población que tiene más dificultades, en este caso por costumbre o simplemente por falta de costumbre o por falta de educación digital.
Se dice que la IA también va a crear nuevos tipos de trabajos que hoy ni siquiera pensamos, imaginamos. ¿Qué ejemplos concretos podrían darme de estos nuevos roles? ¿Qué tipo de preparación van a requerir estos nuevos trabajos? Sí, el típico que se habla es del prompt engineer, que le llaman el ingeniero de prompts. Eso es como el que va, ¿cierto?, dándole las instrucciones a las inteligencias artificiales. Ese es como el típico que se da cuando uno habla de nuevos trabajos, ¿cierto? Pero ahí hay una gama enorme. Hay desafíos que se vienen con la inteligencia artificial. Por ejemplo, piensa en la inteligencia artificial tiene sesgos. Esos sesgos hay que detectarlos y abordarlos. Eso en sí mismo es un mundo completo. El cómo yo hago la curatoría y el cómo yo soy capaz, ¿cierto?, de poder en el fondo ver la inteligencia artificial si cumple con los requerimientos que se necesitan para que no caiga en sesgo o a qué niveles, ¿cierto?, tiene alucinaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo ese mundo de cómo nosotros podemos determinar si una inteligencia artificial está cumpliendo con su objetivo. Imagínate, todo ese mundo ya es un mundo enorme de abogados que se tienen que especializar en esas áreas, TIs que se tienen que especializar en esas áreas, etcétera. Entonces, se abren, tal como se van cerrando trabajos, se van también abriendo un montón de trabajo. Hablábamos mucho la semana pasada, por ejemplo, de todo lo que se viene con el mundo de la imagen, del sonido. Todo eso van a ser incluso nuevas, no sé si profesiones, pero sí aspectos muy importantes de ciertas profesiones. El cómo yo puedo generar imagen, video, nuevas canciones, todo a través de inteligencia artificial, son no solo nuevas herramientas, sino que incluso se pueden transformar en profesiones específicas. Y así en realidad uno empieza a ver las distintas cosas que hay y se pueden abrir muchísimas. Yo creo que vamos a ir viendo temas relacionados con temas legales. También yo veo ahí, tú tenías harta experiencia allí de trabajar con temas legales, inteligencia artificial. Se están abriendo también ahí bastantes cosas. Sí. Algo que yo he podido hablar de hecho con gente de esa industria, es que en la medida que las herramientas de inteligencia artificial permiten hacer más productivo al trabajador, al profesional, digamos, sobre todo la industria legal, en la medida que es más productivo, tú, en vez de tener un abogado para 10 clientes, puedes tener uno para 100. Y eso, una cosa que puede generar en el futuro inmediato, es que puede bajar el precio del servicio legal. Y cuando baja el precio del servicio legal, ocurre algo bien interesante, que es que se desbloquea un montón de demanda nueva. Por ejemplo, pymes, que hoy día no pueden contratar un abogado porque los abogados son carísimos. Pero imagínate que de pronto los abogados valen un cuarto que hoy. Podría ocurrir que aparecen 1 millón de empresas que antes no jamás contratarían a un abogado y ahora sí pueden. Entonces, puede cambiar una configuración completa. A lo mejor hay menos personas ya dispuestas a estudiar leyes, porque consideran que el salario no se adecua a la exigencia de la carrera y a los requisitos de la carrera. Claro, porque por una parte tú tienes el efecto de que, claro, necesitas menos abogados para prestar la misma cantidad de servicios legales. Pero por otra, se te abre un mundo de nuevos demandas, de nuevos clientes que pueden requerir esos servicios legales y necesitas gente para eso. Entonces, claro, puede ser que al final cambie el valor o el precio, digamos, de mercado de este tipo de servicios, baje, pero eso obviamente desbloquea una cantidad de demanda brutal. O sea, yo me imagino si en Chile, ¿cuántas empresas de Chile, por ejemplo, tienen presupuesto para pagar un estudio de abogados de buen nivel? No, muy solo pocas, la empresa más grande. Y en Chile hay 3, 4 millones de pymes que jamás tendrían un abogado, ¿te fijas? Pero imagínate que de pronto tiene un abogado que efectivamente no tiene las mismas competencias que ese abogado del estudio grande. Puede ser, claro, o tienen algún servicio legal de repente súper es puntual por alguna cosa específica, pero no tienen un abogado de cabecera, por ejemplo. Todos esos servicios pueden desbloquearse en la medida que bajen de precio y que se desbloquee toda esta demanda nueva. Y esa bajada de precio se puede con un aumento drástico de la productividad de estos profesionales. Y ese aumento de productividad viene de la mano de la inteligencia artificial, ¿te fijas? ¿Dirían ustedes entonces, resumen, que no solamente que la tecnología, por supuesto que tiene un impacto positivo en la vida cotidiana de las personas, en la calidad de vida de las personas, sino que la tecnología podría ayudarnos a combatir, no sé, pobreza, vulnerabilidad, ese tipo de cuestiones? Debería. Para seguir el ejemplo de que más personas tengan acceso, como dice Guillermo. O sea, yo estoy convencido de eso, no solo que debería, sino que va a ocurrir. Y es cosa de ver cómo se están aplicando hoy día nuevas tecnologías. Si uno ve temas súper concretos, si uno ve los municipios, cómo están hoy día confirmando horas médicas, lo hacen a través muchos de inteligencia artificial.
Y uno dice, bueno, ¿y eso qué Hay significa? una empresa de watch re buena para eso. Exacto. Nosotros tenemos clientes de eso. ¿Y eso qué significa? Antes horas que se estaban perdiendo, hoy día no se están perdiendo. Antes personal que estaba haciendo llamadas que no tenían que hacer, porque en el fondo se podían automatizar, hoy día están orientados en otras cosas más importantes. Entonces, todo eso va cambiando en la vida del día a día de las personas para mejor. Y eso es efecto de la tecnología. Y especialmente de la tecnología relacionada con la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial es capaz de absorber o comenzar a llevar adelante ciertas funciones que antes requerían de personas, y el poder hacerlo escalable es lo que genera más impacto, porque al final un buen modelo como decía Guillermo, un buen modelo es capaz de conversar con miles de personas, porque son escalables. O sea, si está bien entrenado, lo mismo que antes requería una persona, hoy día lo puede hacer un modelo, o sea, lo que toda la y vida, atender a miles. Lo que toda la vida hemos conocido como economía a escala, es mucho más fácil replicarlo en términos tecnológicos. Y eso se va a ir dando en distintos aspectos de la vida que van a hacer que en el fondo la tecnología haga que esa vida sea mejor. Cabe destacar igual que en el total, en la suma, digamos en el neto, claro, esto va a traer prosperidad, riqueza, empleo, más empleo del que hay ahora, muchos empleos nuevos, pero en el camino, si tú entras, haces el doble clic sobre cuáles son los nuevos empleos y los que quedan obsoletos, claro, van a haber damnificados, como han habido siempre en la historia de la humanidad con estas revoluciones tecnológicas. Entonces hay trabajos que van desapareciendo y trabajos que van apareciendo, y por lo menos yo estoy convencido de que en este caso no va a ser distinto. Va a ocurrir que va a haber gente damnificada, sí. Va a haber gente damnificada. O sea, nosotros ahora todos vamos al supermercado y encuentras que están empezando a cada vez invadir más espacio las cajas automatizadas de supermercado. Uy, ahora uno va con un carrito, le monta una especie como de cámara que parece radio arriba del carrito, y uno va metiendo cosas al supermercado, las va leyendo. Tal cual. Uno llega a la caja, pum, aprieta un botón, sale una boleta con un código QR, pago. Listo, se acabó. Claro. Entonces, claro, ese trabajo específico, tal vez de la persona que antes pasaba por la caja los productos con el código barra, claro, puede ser que ese trabajo salga damnificado en esta revolución, sí, claro. ¿Te fijas? Sí. Pero en el neto, en el total, aquí lo interesante es ver el gran total, digamos, de la humanidad, y ahí de verdad no me cabe ni una duda de que esto va a llevar a más prosperidad y más empleo para la humanidad en el total, en el neto, sin perjuicio de que algunos pueden quedar damnificados en esta revolución. Oye, la anécdota, yo en un supermercado estaba de viaje, pasó por al lado mío un robot, de verdad que era un robot con estas muestras, las típicas muestras que uno puede hacer con la promotora. Antiguamente estaba la promotora. Era un robot da lo mismo, un supermercado que no está aquí en Chile, yo salí con unas promotoras que conocí en el supermercado. Mira, imagínate, ahora podría salir con una robot promotora. Es difícil ahora con el robot. Oye, los robots en el amor son otro tema. Iba pasando y iba ofreciendo un robot. Entonces, hoy día todo lo que haces, por ejemplo, con controles de inventario en las noches, hay robots recorriendo los pasillos, ¿cierto? Y viendo qué es lo que hay, qué es lo que falta. Eso antes lo hacían personas. Hoy día es así. Eugenio Aguiló, Guillermo Beuchat, una semana más aquí en Chile Público. Gracias por venir hoy. Como siempre. Felices. Nos vemos la siguiente semana con más Chile Público. Nosotros, Pablo Volvarán, hacemos pausa comercial y ya seguimos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, haciendo juntos Chile Público. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único digital de noticias 100% locales, 100% municipal. Amarillemos esta Semana Santa, querido amigo Gustavo Paulsen. ¿Cómo estás tú? Bienvenido a Chile Público. Hola Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar con ustedes. Oye, vi esta reunión a la cual citó la expresidenta Bachelet a todos los chiquillos que se querían portar mal, todos los desordenados. Fue como cuando la mamá te llama a terreno y a todos los hermanos. Y dices, oye, hasta aquí llegó hasta aquí llegó el jaleo. Les pegó un buen reto y dijo que iba a haber una primaria en buena onda. Aparte que hay una cantidad de candidatos. Todos los días el oficialismo saca candidato nuevo.
No sé si bueno, porque ninguno marca, pero tienen hartos candidatos. Y al parecer van a animar a lo menos una primaria con harta gente. Insisto, no sé necesariamente si eso es bueno, porque habla también de una ausencia de liderazgo completa. O sea, aquí cualquiera se sube al piano. Por el otro lado, no estamos mucho mejor. Lamentablemente, demócratas y probablemente el centro político no va a poder adscribir a la primaria de Chile Vamos, producto de que no está constituido en todo Chile demócratas. En Chile Vamos, a la gente de RN especialmente, no le hace mucho sentido esta primaria únicamente entre Evelyn Matei, entre Rodolfo Carter, en donde probablemente tiene además un desenlace bien conocido. Entonces, claro, una primaria media fome. Recordemos que la primaria es con voto voluntario. Luego la elección de primera vuelta es con voto obligatorio, pero la primaria sigue siendo voto voluntario. Y tenemos a los dos Kaiser Kast y Kaiser Johannes, alemanes, que ninguno de los dos quiere ir a primaria, y al parecer hasta ahora ambos irían a primera vuelta. Eso es a grandes trazos. Por supuesto que hay además 320 tipos inscritos en el CERVEL que creen que puede ser presidente de Chile. No digo que intelectualmente no lo puedan ser, pero me refiero a los votos y a las firmas, en este caso, a las 35.000 firmas que se exigen. Y por supuesto también todos los que van apareciendo entre medio, ¿no es cierto? Los Meo, los Artesi, los Parisi, etcétera, etcétera, etcétera. En ese escenario, ¿qué análisis se hace desde el centro político? ¿En qué pie estamos, Gustavo Pauls? Muchas gracias por la pregunta, Jorge, porque yo creo que es muy interesante analizar este momento político. En primer lugar, bueno, esa cantidad de candidatos yo creo que revela que se ha depreciado un poco el cargo de presidente de la República. Y quizás este último gobierno es el que más ha contribuido a esa situación y que lleva a mucha gente a pensar que puede ser perfectamente presidente o presidenta de la nación. A mí me parece que el panorama que tú describes en la izquierda, es decir, en el gobierno, si bien es cierto, son lo que de acuerdo a las encuestas tienen menos posibilidades de ganar esta confrontación. De hecho, varias encuestas señalan que las primeras mayorías estarían entre candidatos de derecha, si la elección fuese hoy día, y si votaran más de un candidato de izquierda, desde luego, lo cual revela, digamos, una situación bastante precaria para ese sector político. Pero no obstante eso, me parece que en ese contexto, y quizás precisamente por ese contexto, es que la estrategia de llevar varios candidatos, de llevar muchos candidatos, puede ser la correcta para ese sector político, ¿no? Porque de esa manera agrupan, unifican a todos, en torno a cada uno llevando la figura que es más identitaria con cada sector político, y en definitiva permiten que esa primaria sea una primaria masiva. Es decir, yo supongo que todos estos partidos repartidos serán capaces de llevar mucha gente a esa primaria, y por lo tanto eso de por sí genera una movilización que es muy relevante, y que después, cuando solo quede uno o una representante de ese sector, este estará fortalecido por el respaldo de toda esa amplia gama de partidos políticos. Así que desde el punto de vista de quién es el que tiene menos, el que aparece como más atrás en la carrera, me parece que la propuesta no es tan negativa para ellos. Okay. Y es preocupante también para la derecha el hecho de que o no vayan a tener primarias, o la primaria, en este caso de Chile Vamos, que es la que parece ser que tiene posibilidades de ir, va a ser un poquito más deslavada, va a ser un poquito menos interesante desde el punto de vista del pronóstico de su resultado, porque todos sabemos que si hay una primaria de Chile Vamos con pocos candidatos y Evelyn Matei es una de ellas, es prácticamente seguro que ella va a ser la triunfadora. Entonces va a ser un poquito más deslavada esa primaria, y por lo tanto, por lo mismo, quizás lleve menos gente de la esperada a esa votación. En todo caso, Evelyn Matei, que va primera en las encuestas, necesita estar vigente, y la forma de estarlo es mantenerse en las primarias, así que me parece que no tiene alternativa que tratar de buscar ir a una primaria, aunque sea con Rodolfo Carter, aunque sea con Francisco Chaguán, que también se ha dado como un nombre posible,
en esta confrontación, lo cual sería bastante raro, pero bueno, es una posibilidad. Y en ese contexto... ¿Tú dices armar una primaria medio improvisada con Chaguán y con Carter, tomando en cuenta que no hay mucho más plantel? No creo que lo haya. Sabemos que la posibilidad de que vaya Jimena Rincón se ha enchavado bastante. Entonces, es lo más probable que la primaria sea o con Rodolfo Carter o con Rodolfo Carter más Francisco Chaguán. Ahora sabemos que Chaguán es un candidato que siempre se toma muy en serio sus campañas, que ha hecho grandes campañas en el pasado, valga la redundancia, y que Rodolfo Carter también es un personaje que tiene capacidad de arrastre y que puede también movilizar y darle, ambos candidatos pueden darle un poquito más de entretención a esta confrontación. Vamos a ver, eso estaría por verse. Pero parece bastante seguro que esa contienda sería ganada por Evelyn Matei, lo cual, junto con ser lo más probable, puede reforzar esa candidatura que se ha mantenido ahí en torno al 20% más o menos estable las últimas semanas y que con esto podría tener un envión y que además necesita ganar a los candidatos de Kaiser y Kast, que le están haciendo una dura contienda y que si bien es cierto ninguno de los dos en las encuestas al menos alcanza a acercarse demasiado a ella, está claro que ambos sumados superan su votación. Y vemos que esa votación es más homogénea, es decir, es más probable, creo, que un votante de Kast decida apoyar a Kaiser que a Matei en el caso de que estos dos últimos sean los que vayan a la segunda vuelta. Y viceversa, lo mismo ocurriría con los votantes de Kaiser si es que Kast es el que pasa a una segunda oportunidad. Así que, bueno, no deja de ser interesante el escenario, lo vamos a saber ahora dentro del mes de abril porque estamos a puertas de ese proceso de inscripción y desde el centro tenemos básicamente los partidos de centro hoy día o quienes aspiramos a representar ese sector político con novedad son demócratas y amarillos. Demócratas tiene una candidata que es Jimena Rincón, no sabemos si va a poder llegar a la papeleta, digamos, y en el caso de amarillos, nosotros a estas alturas no tenemos candidato o candidata propio, es decir, un militante de nuestras filas, por lo tanto vamos a tener que pronunciarnos respecto de los candidatos que hay, y en ese caso presumo que nuestro respaldo va a ser, si es que Jimena Rincón no logra en definitiva ser candidata, nuestro respaldo va a ser a la candidata Evelyn Matei, y espero que eso se produzca en los próximos días. Ah, así de express va la situación. Algo que estaba medio ¿hubo definición el fin de semana? No ha habido definición todavía, están reuniéndose en estos momentos las instancias decisorias de nuestro partido, pero espero, aquí manifiesto más una voluntad que una certidumbre, espero que nuestro partido tome la decisión de respaldar a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, desde luego encaminándose por la vía de una conversación, de un diálogo con la candidata que permita facilitar ese resultado. Fíjate, Gustavo, que una cosa que me ha llamado la atención es la separación de aguas del PS con el PPD, que históricamente siempre han actuado muy en conjunto. De hecho, la senadora Bodanovich, antes de que fuera programada, dijo: aquí nunca había hermandad. O sea, así como chuta. Uno siempre pensó que eran uña y mugre esos dos. Y el problema que les veo a ellos dentro de la primaria interna del oficialismo es que al ir divididos pueden abrir un cauce gigante para el triunfo o de Gonzalo Vinter o de Janet Jara. Lo que estoy seguro no le acomoda a ninguno de los dos, porque en teoría Carolina Toá debiese ser, entre comillas, la candidata más fuerte, y el PS es el partido más fuerte dentro del oficialismo. Entonces, además, esa división le estaría abriendo un tremendo espacio, una tremenda oportunidad a las fuerzas más de izquierda dentro del oficialismo, lo que además podría producir que en una primera vuelta, tomando en cuenta que el oficialismo goza de muy baja apoyo hoy en día, de que además las fuerzas de más izquierda, las ideas de izquierda hoy día no gozan tampoco de popularidad en el país, podría abrir otra puerta más grande para el oficialismo. Así que quienes pasen a segunda vuelta sea Evelyn Matei y alguien ahí de los libertarios o los republicanos. Bueno, esa posibilidad existe.
Pero también existe una posibilidad que también considero que no es tan agradable para el futuro del país, que es que nuevamente nos enfrentemos a una elección entre extremos. O sea, esta estrategia que está siguiendo la izquierda tiene el riesgo de producir que sean uno o una candidata del sector más extremo, quien en definitiva represente todo el sector, y lo mismo podría pasar al otro lado, que en último término fue la disyuntiva que tuvimos en la última elección y que fue una mala disyuntiva para el país, porque el grueso de los ciudadanos, es decir, todos aquellos que están en la centro-izquierda, en el centro, la centro-derecha, no tuvieron un candidato que pudiera representarlo y tuvieron que optar entre alternativas extremas. Y la que resultó, que es una alternativa de extrema izquierda, ha terminado en un gobierno que ha sido bastante deficiente a la evaluación no solamente de todos los expertos, todos los analistas, sino que sobre todo a la evaluación de los ciudadanos, que en todas las encuestas reflejan una permanente y muy consistente baja aprobación del gobierno y un alto rechazo de la gestión de gobierno. Entonces, no creo que sea bueno para el país que volvamos a estar enfrentados a una alternativa de competencia en segunda vuelta entre los extremos. Y por eso que todos aquellos partidos políticos democráticos del país creo que deben preocuparse por esto y tratar de que sean las visiones más moderadas, que son aquellas que permiten mayor diálogo, mayor encuentro y por lo tanto alternativas de desarrollo más consensuadas, sean las que triunfen y no que tengamos que decidir entre males menores entre los extremos. Así que eso yo creo que es el gran dilema que tiene la próxima elección presidencial y que vamos a dilucidar muy pronto, en los próximos 2 meses. Yo creo que nadie quiere verse enfrentado a una... Porque uno entiende que muchas veces en la segunda vuelta te ponen una pistola en el pecho o te ponen una pistola en la cabeza. Y eso yo lo hemos vivido y uno lo puede entender. Lo que no nos gustaría a nadie es que nos pongan una pistola al pecho en primera vuelta. Y ahí uno tendería a pensar que todavía hay ciertos espacios de comodidad para el votante, y no esa presión de la segunda vuelta. Y efectivamente tenemos muchos candidatos que probablemente van a estar en la primera vuelta, a lo menos uno del oficialismo. Va a estar, yo no estoy pensando en primaria, sino que haciendo el escenario de primera vuelta. Uh-huh. Uno del oficialismo, uno de Chile Vamos, Evelyn Matei, los dos de las derechas, las otras derechas, Kast y, uh-huh, y Kaiser. Se ha hablado mucho de que Meo lo van a invitar a participar o no a las primarias del oficialismo. Hasta ahora, nada, absolutamente nada. Nuestro ex contertulio parece que no es muy querido por esos lados. Franco Parisi, Eduardo Artés, y capaz que alguien más logre juntar las firmas. Estaríamos hablando de 7 candidatos. Por lo tanto, hay algo seguro: nadie va a ganar en primera vuelta. Es demasiado la dispersión, ¿no es cierto? Pero también hay otra cosa segura, que es que en esa enorme dispersión que se produce en la primera vuelta, que coincide con las elecciones parlamentarias, va a ser muy difícil también armar una mayoría en el Parlamento para cualquiera. Las derechas, Chile Vamos, uh-huh, el oficialismo y todo el centro, ustedes. Entonces vamos a reproducir muy probablemente, y si además el gobierno no se anima a las distintas indicaciones que no los partidos, pero a lo menos muchos de nosotros creemos son necesarias para acabar con esta atomización que se produce en el Congreso, no es descabellado pensar que vamos a tener un escenario no muy distinto en términos electorales y políticos al que tenemos hoy día. Sí, lo cual es lamentable. Yo tengo la esperanza de que va a haber una variación, por lo menos en la composición del Parlamento, si bien es cierto, no la ideal, no la que representa ese 62% que dijo que no, que rechazó la Constitución, la propuesta constitucional del año 2022. Pero espero que este conjunto de listas que representan a la oposición sean triunfadoras y que haya una mayoría parlamentaria que sea claramente representativa de esta oposición el día de hoy, que sería ojalá oficialismo o buena parte de ella oficialismo en el próximo periodo parlamentario. Porque creo que es tremendamente relevante el que Chile retome
la senda de desarrollo, la senda de prosperidad que tuvo en los últimos 30 años y que estuvo básicamente asociada a un proyecto de desarrollo que valoraba el libre mercado, que valoraba las políticas sociales focalizadas, que valoraba la internacionalización del país, la diversificación económica, en fin, lo que conocemos como los 30 años de gobiernos de la Concertación, que tuvieron características muy determinadas y que creo que nunca debimos abandonar. Y para hacer eso significa desandar algunos malos pasos que se dieron en los últimos años, eso significa hacer reformas legislativas importantes, y por otro lado, ajustar fuertemente las tuercas del Estado, lo cual también significa reformas legislativas importantes. Por lo tanto, el próximo Parlamento es tanto o más importante o es igualmente relevante que la conducción del país. Por eso creo yo que tanto Evelyn Matei como los otros candidatos que aspiran con seriedad a ocupar la primera magistratura de la nación deben darle toda la importancia del mundo al triunfo en las elecciones parlamentarias. De hecho, a propósito de Amarillos, el fin de semana se publicó un muy interesante artículo de Óscar Guillermo Garretón, en que señalaba con bastante fundamento que la única candidatura seria, la única candidatura que está aspirando verdaderamente a ser gobierno, es la de Evelyn Matei, porque es precisamente que se está haciendo cargo de estas materias. Más bien las otras candidaturas tienen demasiado priorizado el no desaparecer del Parlamento. Sí, claro. Y pienso que es un poco lo que ocurre con el Partido Socialista, con el PPD, que tú señalabas que están en este divorcio. Ese divorcio está fundado básicamente en que cada uno trata de proteger sus espacios para llegar al Parlamento, más que para defender la postura de un candidato o candidata presidencial. Así que parece ser que esos partidos, con un dejo de realismo, están optando por esa estrategia, aun cuando eso signifique disminuir sus posibilidades presidenciales. Yo creo que efectivamente este es un esfuerzo de todos. Uno dice, ya, está bien que tienen que existir distintas sensibilidades, pero hay que apuntar a grandes conglomerados. Mira, le voy a dar una al Frente Amplio. Ellos eran en un comienzo, no sé, 15 movimientos, después 4 partidos. Hoy día son un solo partido. Y ahí hay algo. Las grandes democracias que funcionan con 2 grandes bloques, uno piensa en Estados Unidos, por ejemplo, entre demócratas y republicanos, pero no son todos lo mismo. Dentro de los republicanos hay gente más liberal, hay gente más de centro, dentro de los demócratas pasa lo mismo. Hay gente que parece muy de izquierda y hay gente que también muy de centro o que parece más de derecha y logran convivir. Esto es como si se juntara Chile Vamos y yo fuera, no sé, pues, del lote de lo Evópoli, el lote de lo UDI, el lote de RN, que creo que son los partidos con los que hay más afinidad. Entonces, claro, uno dice, ¿es necesario Amarillo? ¿Es necesario Demócrata? Y que no exista un gran partido de centro, y a lo mejor incluso en el futuro adscritos a Chile Vamos. ¿Es necesario el PPD? ¿Es necesario? Porque al PS, ok, es demasiado grande en términos de volumen. ¿Es necesario el PPD a esta altura? ¿Es necesario el PR? O finalmente también todos van buscando, como muy bien decías tú, a mi juicio, las maneras de que simplemente el partido no desaparezca por múltiples motivos. Para algunos son verdaderas pymes. Para otros es un recuerdo imborrable, histórico, que no puede desaparecer. Se niegan a eso, como puede ser, pese a que hoy día no tiene una gran relevancia electoral, como puede ser el Partido Radical. Y para otros, claro, tiene un nivel de que el partido efectivamente es parte de la influencia que puede ocurrir en la vida nacional. Las razones son múltiples, pero el resultado es finalmente el malo. El resultado es que tenemos una multiplicidad de partidos que, si no les pasamos guadaña, yo creo que además puede incrementarse en los siguientes 4 años. Sí, sin duda. Mira, bueno, se le ha achacado demasiadas culpas, creo yo, a la multiplicidad de partidos, a la fragmentación política, respecto de la dificultad que ha habido en los últimos años para arribar a acuerdos y para dirigir adecuadamente el país. Si bien es cierto, esto es un problema, creo yo, no achacarle a ese problema la dificultad que hemos tenido para llegar a consensos políticos en los últimos años me parece un poquito exagerado.
Y como lo he dicho otras veces en este programa, me parece que la reforma política que se está planteando hoy día en el Congreso Nacional no apunta verdaderamente a solucionar este problema y nos puede conducir a otro mal que puede ser aún peor, que es que estos partidos políticos que hoy día tenemos en el país, que son los que estábamos describiendo, ¿no es cierto?, que tienen tantos problemas internos, que tienen además tan baja representatividad, que votan en las elecciones internas de los partidos políticos tan poca gente. En fin, todas las dificultades que conocemos de los partidos políticos hoy día constituidos pasarían a ser quienes dirigirían absolutamente el negocio parlamentario, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces me parece que estaríamos mostrando una especie de dictadura de los partidos. Incluso el gobierno propuso, esta semana que recién pasada, y afortunadamente en el Senado fue rechazado, pero no sabemos si todavía el gobierno insiste en esta indicación, propuso que las órdenes de partido legislativas debían ser obedecidas por los parlamentarios, al punto que si no lo hacían perderían su escaño. Entonces me parece que estamos entrando en un terreno demasiado peligroso, que sería esta dictadura, como digo yo, de los partidos, de estos partidos poco representativos, desmembrados, reflejos de culturas envejecidas y desgastadas, quienes conducirían prácticamente el Parlamento, lo cual yo creo que sería un error. Es cierto que ha habido una excesiva fragmentación, pero creo que sería mucho más grave el limitar la libertad de los parlamentarios y por lo tanto a través de ello limitar la libertad de los electores si es que llegáramos a resultados como estos. Ya me parece excesivo que se meta la mano en la urna y aquellos parlamentarios que sean electos, pero cuyos partidos no tienen suficiente votación, pierdan sus escaños, ya me parece a mí extremadamente injusto y antidemocrático, como para llegar todavía más con estas órdenes de partido que está tratando de instaurar el gobierno. Espero que ninguna de estas propuestas tenga éxito y que solucionemos el problema de la fragmentación política en el ámbito que corresponde, que no es otro, a mi juicio, que el de no del sistema político, sino que el del sistema electoral. Nosotros terminamos con el sistema binominal, lo cual yo creo que a la luz de lo ocurrido con posterioridad a ello se demostró que fue un error. Llegamos a un sistema proporcional que no ha dado los resultados que se esperaban, más todavía si además los distritos son muy diferentes entre sí y por lo tanto los votos de los ciudadanos son muy distintos entre unas regiones y otras, entre unos distritos y otros, valen de manera muy distinta y por lo tanto tampoco este sistema proporcional es suficientemente representativo. Y hay que recordar que el sistema binominal en sus últimos años resultó ser bastante representativo. No estoy planteando volver al sistema binominal, pero sí a un sistema más mayoritario. Hay alternativas y me parece que sería mucho más sano para el país que se esté discutiendo sobre eso, sobre la reforma al sistema electoral y no tanto sobre la reforma al sistema político con una propuesta que solo favorece a la dictadura de los partidos y que limita fuertemente la representación ciudadana. Así que me parece que, y a estas alturas, a puertas de una elección presidencial y parlamentaria, creo además que esta discusión debería darse en el próximo periodo, con tiempo. El próximo Parlamento debería discutir esta materia y no el actual a estas alturas. Gustavo Paulsen, Amarillos por Chile, gracias por estar hoy día en Chile Público. Lo esperamos la siguiente semana aquí en nuestro querido estudio. Ya va a estar de vuelta su amigo, el señor Luis Fraile, además. Ah, volvió ya. Va a volver. No ha vuelto. No, todavía no ha vuelto, pero la próxima semana esperamos que ya se aburra y vuelva. Perfecto, bueno, esperemos que lo esté pasando bien. Un gran abrazo, Jorge, como siempre, es muy grato estar en este programa. Municipios-por-Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la nueva app de Radio Agricultura. Gracias, Pablo Volvarán. Nos vamos. Volvemos la próxima semana con más Chile Público. Chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.